Está con nosotros ahora Desi Sanabria. Ella es candidata al Congreso por el partido Fuerza Popular número 5. Bienvenida, Desi. Gracias, Mabel. Gracias por darnos un tiempito para una entrevista con ustedes. Tú postulas por Fuerza Popular, me dices, porque siempre has sido simpatizante del fujimorismo. Sí, correcto. ¿Qué de bueno crees tú que le ha dejado al país, pero particularmente a la región Arequipa, el gobierno Fujimori, el primer gobierno fujimorista? Ya, el primer gobierno de Fujimori, bueno, lo que vemos en el transcurso de nuestros viajes a las diferentes provincias donde estamos haciendo campaña, realmente la gente está bastante comprometida con un gobierno que desde hace 4 gobiernos luego no avanzaron, no se ve más. Tenemos desde las postas médicas que están en las zonas más lejanas, tenemos carreteras hechas y que nadie más las amplió desde aquella vez, tenemos comisarías y escuelas que han sido por lo cual la gente pues considera mucho al gobierno de Alberto Fujimori. Más que palabras, son los hechos que están en las provincias y que hace pues esto un voto bastante sólido para ahora el gobierno que vamos a tener con Keiko Fujimori, ¿no? Creo que es muy, hay como un 30%, digamos, duro de apoyo a Keiko Fujimori. ¿Tú lo atribuyes a la población de esos poblados lejanos que han sido beneficiados en alguno de estos aspectos? Sí, pero no son tan lejanos. Si nos vamos a las zonas urbanas, bueno, un poco más alejadas de la zona urbana de Arequipa, vamos a Polobaya, vamos a Quequeña, a estos lugares igual, ¿no? O sea, no se ha avanzado más. Creo que el chance, la oportunidad se les dio a los diferentes gobiernos para que hicieran mejor la cosa, o ampliar o mantener. Lastimosamente 4 gobiernos han pasado y la gente ve que no se ha avanzado. Promesas hubieron muchas, pero hechos no. Por ejemplo, la provincia de Carabalí es un bastión fujimorista, ¿no? Porque siempre gana ahí el fujimorismo. ¿Por qué? Sí. Quizás por también las mismas obras, ¿no? Es el tema de que él estuvo en el momento que tuvieron la crisis más fuerte, después del terremoto, y con el Banco de Materiales en ese momento se reconstruyó parte de la población, parte de las casas. Entonces es un agradecimiento profundo, muy aparte de todas las otras actividades que se hicieron, como digo, el tema de las postas, comisarías, y el chance lo tuvo después Alan García con el terremoto en Pisco, y que hasta el momento no hicieron nada. Tenemos carpas y eso, y en algunos lugares nada. Desde aquel momento. Terremoto. Exactamente. Entonces no es que acá hay un fanatismo, sino acá hay realidades. Y esas realidades se ve, la gente lo siente. Hay un agradecimiento. Hay un agradecimiento fuerte. Y para la gente, digamos así, común y corriente, o para ti misma, ¿qué implica los actos de corrupción, la desinstitucionalización del país, el golpe al Congreso, la parte negativa que para muchos pesa más de aquel gobierno? Yo creo que en ese momento no hubo dictadura, eso lo quiero dejar en claro. Hubo un gobierno bastante duro, eso es cierto. Democracia se instala mediante un tema de referéndums y hay que dar hincapié que fue el gobierno donde tuvimos más referéndums. No hemos tenido un referéndum el año pasado, el gobierno pasado del FONAVI, que tampoco, o sea, hicimos referéndum, hemos votado, y recién en este gobierno se está cumpliéndose parte de nuestro referéndum de hace 4 o 5 años. Entonces fue donde el gobierno que tuvimos más referéndums, entonces por lo cual se puede decir que fue una democracia en una situación bastante dura y que tuvo que tener decisiones fuertes para lograr algunos cambios. Y los cambios que se dieron fueron en beneficio de la población, que durante el tiempo estos beneficios no se han dado mantenimientos, por ejemplo, con los contratos de las empresas o las renovaciones de contratos de las transnacionales. Eso ya cabe a los nuevos gobiernos que llegaron después. Por ejemplo, en el gobierno de Toledo tuvimos que tener renovaciones de contratos transnacionales, como por ejemplo la Telefónica, la cual nunca tuvimos mejora.
En el gobierno actual de Ollanta hemos tenido no solamente uno, sino varios contratos transnacionales que tenían la obligación como gobierno. Los han renegociado prácticamente en los mismos términos que lo hizo Fujimori. Yo diría algunos hasta peores, como por ejemplo el tema de la TPP, que eso es peor. O sea, algunos ni siquiera los contratos se mejoraron porque les correspondía darnos pues nuestra mejora a todos y no se ha dado. Entonces, y algunos hemos llegado hasta peores. Con el tema del gas, o sea, tenemos en este momento, se está vendiendo, se está exportando a mucho más barato precio que lo que nosotros tenemos y consumimos. O sea, estamos pues teniendo el chance en los gobiernos que pasaron para mejorar nuestra situación, no se dio. Y con el tema de la corrupción, en el tema de corrupción podemos decir de que hubo corrupción, no fue por supuesto tema del presidente, él tiene una responsabilidad política, más no tiene una responsabilidad penal. Lo cual ya ha sido demostrado, se está demostrándose eso en el tiempo. Y bueno, no ha habido hasta el momento gobierno perfecto y el único que va a ser el que va a llegar, y eso va a ser por el tema de Dios. Más tenemos que luchar, y nuestro compromiso es fuerte, luchar con el tema de corrupción que sabemos que está, y tenemos que dar el punto más fuerte para lograr que esto se reduzca a lo más mínimo. ¿Y tú crees que la lideresa del partido hoy en día y candidata a presidencia, Keiko Fujimori, no estuvo involucrada en ninguno de estos actos de corrupción, su cercanía a Montesinos, el pago de sus estudios? ¿Cómo lo explicas? Absolutamente no ha tenido nada que ver en ello, y muestra ello es de que ella ha estado en 3 investigaciones por gobiernos antifujimoristas, de las cuales los casos han sido archivados por falta de pruebas. Entonces ha sido bastante fácil por personas contra el partido hacer las denuncias, es bastante fácil decirlo, pero en el transcurso de las investigaciones se dio el hecho de que no habían pruebas suficientes, no las hay. No tiene ningún proceso ni condena a la fecha. No, han sido 3 veces investigadas ante el Congreso, ante la Fiscalía, y nunca huyó para ellos. Bueno, vayamos a la actualidad. Vámonos ahora. Actualmente la lista de aspirantes al Congreso por Fuerza Popular está como dividida. De hecho, el dirigente Felipe Domínguez ha hecho una conferencia para apoyar a solo 2 candidatos, y tú no eres una de las apoyadas por Domínguez. ¿Qué está pasando al interior? Bueno, el señor Felipe Domínguez, primero que nada, no es ninguna persona responsable o autorizada para dar una conferencia de prensa, porque él es un militante más, ya es una persona más del partido. Que las haya hecho y esté tratando de manejar a la población en general es una falta de respeto, la niego totalmente. Y bueno, los antecedentes del señor pues no son nada positivos. Y lo que está en el partido de ustedes. Él, como cualquiera, puede estar, pero autoridad no la tiene. Entonces, el señor ha hecho su conferencia de prensa, la cual nosotros rechazamos, y también eso el partido lo ha rechazado, porque ni el coordinador lo ha hecho, mucho menos el señor. Pero bueno, ha tenido pues un pequeño eco, más las bases no lo dicen, al contrario. De todas maneras, hay como un resentimiento de las personas que no fueron nominadas, estos incidentes en el aeropuerto. ¿Alguna reflexión les ha generado a los fujimoristas, digamos, que permanecen en esta campaña? Nosotros somos un partido en el cual han habido elecciones, han habido evaluaciones. Entonces tenemos que ver el tema del respeto, porque eso se llama democracia, tanto interna como externa, y ese respeto tenemos que tomarlo. O sea, en este caso salí como una de las candidatas, y igual me hubiera tocado de que no hubiera sido, y tenía que mantenerme, si soy simpatizante. ¿No hubiera sido al aeropuerto? No, para nada. O sea, las cosas tienen que ser, mucho es el tema. Yo pienso que la disciplina, no pienso, estoy convencida que la disciplina hace el orden, y el orden hace que las cosas mejoren. La democracia es conversar, discutir, proponer, y estar ahí haciendo el seguimiento que esto se cumpla. Pero si voy a estar siempre en el tema de la discusión, no avanzamos. ¿Y por qué crees tú que ha sido elegida, en este caso, candidata? Han habido, como te mencionaba, evaluaciones.
y no han sido una, han sido varias evaluaciones, desde la parte política, la parte curricular, mis antecedentes, temas también psicológicos, y también hubieron elecciones en las cuales no estuvimos presentes. Ahora, ¿cuáles son tus fortalezas, dejando de lado un poco la modestia? Ya. ¿Qué crees que han hecho que te nominen? Bueno, tengo una currícula bastante larga, ¿no? Mis estudios han sido hechos fuera del país, trabajé fuera del país muchos años, o sea, en el área de salud. Regreso acá a mi país, a mi ciudad, para trabajar en ya casi 2 décadas en el tema de desarrollo, proyectos de desarrollo en las zonas altoandinas, proyectos de desarrollo en el área de la mujer, en el tema de niños abandonados, y actualmente desde hace 4 años y medio estoy trabajando en el tema de la prevención de la violencia familiar y sexual infantil. ¿Y cómo ingresas a la política partidaria en este caso? Buena pregunta. Nosotros ingresamos por un tema de haber visto y vivido tanto, como digo, 2 décadas, ¿no? Estando desde la parte civil, organización civil, tratando de apoyar siempre al Estado, proponer cosas y mejoras al Estado. Nosotros somos uno de los grupos que participó activamente en la nueva ley de la violencia familiar, la 30364, en la cual pues se habla sobre el tema de la prevención y erradicación de la violencia familiar, la actual, que recién fue emitida en noviembre del año pasado. Gracias a Dios muchos puntos de nuestras propuestas fueron tomadas, pero al igual que con ellos hemos hecho también propuestas en otros lugares, en el tema agrícola, en el tema del agua, en el tema jurídico, y esta vez mi iniciativa sale a causa de que las propuestas son tomadas, pero que estas sean efectivas, muchas de las veces no las son, y ahora es la necesidad de que estas propuestas pues sean realidad, sean no solamente puestas en un documento, en el peruano, no, sino que tengan su seguimiento para que llegue a la población. Tenemos más de 100 candidatos en teoría, aunque algunos están con problemas al Congreso. ¿Qué te hace pensar que puedes hacer la diferencia, o en qué te apoyas de que realmente puedas conseguir derrotar un sistema burocrático que tiende a paralizarlo todo, a corromperlo todo, a entramparlo todo, ¿no? Bueno, ¿Te has puesto en ese? Sí, por supuesto, nos hemos puesto también en ese momento. Y en el momento nosotros decimos, bueno, gracias a Dios, en el tema, en mis casi 2 décadas de trabajar en esto, sí se puede. Sí se puede cuando uno tiene voluntad positiva y voluntad política, esta vez sería así. Los cambios son difíciles, y los cambios en algunos momentos van a tener tenemos que tener diálogos, muchos diálogos, y también muchos referendos. Yo pienso que la población va a tener que elegir también, vamos a ser los partícipes de muchos cambios para que esto continúe. Cambios sustanciales, siempre mejora de mi población. En el Congreso, concretamente, ¿qué propuesta tienes? ¿Un proyecto de ley o un objetivo específico que quisieras priorizar? Nosotros tenemos varios en nuestra agenda legislativa. Te digo, uno de ellos va a ser el tema de la violencia, ya que las estadísticas son bastante altas. Una de ellas va a ser el registro de agresores, que esté interconectado con el Ministerio de Trabajo. Es decir, actualmente existe el registro de deudores de alimentos, pero tampoco no está interconectado con el Ministerio de Trabajo, y no existe el tema de agresores. ¿Para qué y el por qué? El para qué es para que estas personas sean identificadas y tengan su tratamiento psicológico obligatorio, que ya existe con esta nueva ley a causa de nosotros. Entonces, que el empleador, tanto público o privado, le haga el seguimiento a este empleado o empleada que tenga estos problemas, y que sea un tema de responsabilidad social, no solamente externo de la empresa o el Estado, sino también una responsabilidad social interna, porque la familia es la célula fundamental de nuestra sociedad. Y si la familia está mal, mi país está mal. Ese sería uno de los puntos. Tenemos puntos en el área de salud, tenemos puntos en el área tributaria, ya que la SUNAT ya no es solamente una recaudadora, sino es una inquisidora. Y eso no hace que mi país progrese, que mi Perú progrese. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Maribel.